¿Cómo estamos, Omar? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos con buenas noticias A hoy ver, día. por favor. Ayer no nos alcanzó el tiempo para hablar de esta encuesta de empleo, que me parece bien importante destacarla por lo que se viene y por las expectativas que genera en cuanto a la recuperación. Y creo que ahí sí hace más sentido las palabras que dio el otro día en ampliación de noticias el ministro de Economía, Waldo Mendoza, que si bien Perú fue, y eso lo sabemos, uno de los países más golpeados con la pandemia en términos económicos y además en términos sanitarios, no cabe de ninguna duda. También es lo positivo, va a ser uno de los países el próximo año, esperemos, esta es una expectativa, en recuperarse, y eso debido a que las empresas no han muerto, o finalmente el grueso de empresas, esas que generan empleo, no han muerto, han sido sumamente golpeadas, y ahí hay una serie de factores que han permitido darle oxígeno a esas empresas. Paso al tema del empleo, que es lo realmente importante, Ujú. lo que tiene que ver con la vida pues de las familias peruanas. Así es. Y te decía que en esta encuesta que publica el día de ayer Manpower Group, y se les consulta a las empresas del país, a un grupo de empresas, es una encuesta, cuáles son sus expectativas de contratación, si planean contratar personal para los siguientes 3 meses, no incluye diciembre, sino para enero, febrero, marzo, para el verano, ¿no? Ajá. Y lo que vemos es una tendencia totalmente alentadora. Vemos que ya el 19% de empresas te dice que sí. Hay un 19% de empresas que te dice que sí planea contratar personal. Claro, muchos dirán, Omar, pero no es tan alentador. Lo alentador sería que sea un 50, un 60% que planeen contratar más personal. Bueno, pero lo que tenemos que ver aquí es la tendencia. Hace 3 meses no era 19, hace 3 meses hablábamos de un 7, hablábamos de un 5%, la cosa todavía estaba bien complicada, había algunos brotes pequeños de recuperación, pero ahora cada vez, porque eso es una foto, esto es, oye, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que piensas hacer en las siguientes semanas? Entonces la foto, lo que te dice esta foto es que está mejorando, la perspectiva está mejorando. El grueso, evidentemente, de empresas, el 64%, te dice que no planea hacer cambios. Esto es positivo, ¿por qué? Porque hubo una etapa, Pati, muy dura, cuando se cerró la economía, las empresas no vendían, no generaban ingresos, donde lo que te decían es, oye, ¿sabes qué? Planeo más bien sacar gente, porque no me da abasto, no les puedo pagar, les tengo que mandar a suspensión perfecta o una serie de cosas. Ahora vemos que esa tendencia de empresas que no planean hacer nada, es decir, planean mantener a su personal, es un 64%, que es un dato, claro, es como vemos el vaso nuevamente, ¿no? Medio lleno, medio vacío, pero yo insisto en la tendencia. Y esto es una foto. Esto puede cambiar también en cualquier momento, ¿eh? Esto es como una encuesta, no es un dato de empleo, de cuánto están contratando, sino de lo que esperan contratar. Pasa nuevamente, y espero que no sea así, pero ponte, se dieron esta serie de flexibilizaciones, nuevas actividades entran a operar, hay una segunda ola, el gobierno tiene que retroceder, cerrando nuevamente negocios, cerrando nuevamente actividades, y esto puede cambiar de un momento a otro. Así que insisto que es una foto. Ujú. Datos ya por sectores y por regiones, que es bien interesante. Primero, en tamaño de empresa. Es obvio, es medio evidente que las que están en mejor posición para contratar personal son las grandes empresas. Cuando vemos y se les pregunta a las grandes, esas que tienen de 250 trabajadores a más, ahí vemos que los que te dicen que van a contratar más gente son el 25%, una de cada 4 empresas. Es una cifra bien alentadora. Ya cuando vas bajando, mediana 23, pequeña 15, pero acá hay un dato interesantísimo. La micro, la chiquita, la pequeña de menos de 10 trabajadores, te dice que planea también contratar más personal. Un 18% de ellas planea contratar más personal. ¿Por qué? Porque en el verano se mueve mucho lo que es comercio y servicios. Y en esos sectores, Pati, están sobre todo, fundamentalmente, las pequeñitas, las pequeñas empresas, las microempresas. Entonces, ellas también se están reactivando y esto es muy positivo porque no hay que olvidar, las micro y las pequeñas empresas son las que generan el mayor empleo en nuestro país. Eso es alentador. Cuando vemos por regiones, ahí también la cosa es interesante. Evidentemente, Lima. Lima es donde se concentra la mayor cantidad de empresas y sobre todo las más grandes, pero de ahí viene Junín, de ahí viene Arequipa, La Libertad, el Cusco. En el Cusco está pasando algo bien interesante que vale la pena destacar porque debido al golpe que han sufrido por el turismo,
se han tenido que reinventar y están migrando, le están poniendo mucha fuerza a lo que es la agroindustria. Y eso es bien interesante porque se están diversificando y lo que siempre buscamos en la economía es que no dependamos de una sola canasta, sino que tengamos varias canastitas. Y para cerrar, Pati, porque esto les interesa mucho a la gente, el tema de los sectores. ¿Qué sectores planean contratar más personal durante el verano? Y ahí vemos que sectores, digamos, como minería, que son muy grandes, tienen buenas expectativas porque el mercado internacional se está recuperando también. Pero me quedo con este dato, construcción. Y lo que hemos visto con construcción en estos meses realmente es increíble, porque uno diría, bueno, construcción por obra pública. No, la obra pública todavía recién se está recuperando. Construcción por proyectos inmobiliarios y sobre todo por proyectos inmobiliarios. Está que se mueve mucho la construcción de inmuebles y eso está jalando a otro sector y es el que viene inmediatamente después, banca, por todo el tema hipotecario, todo el tema del crédito. Y eso es bien interesante porque en un contexto muy difícil hay gente que está aprovechando los precios bajos, las tasas de interés bajas, para adquirir y para comprar inmuebles. Entonces, hay un panorama que pinta favorable para el próximo año, pero siempre con cautela, hay que verlo con cautela. Así es, ciertas actividades se reactivan y activan otras, ¿no? Solo rapidito, antes de que nos pongan más fuerte la música, te cuento que, por ejemplo, una señora que tenía una bodega muy, muy surtida, casi como un supermercado, en una zona muy turística que había estado cerrada 3 meses, me contaba que ella, antes de la pandemia, vendía más de 3.000 soles diarios. Y que después, cuando cerraron todos los restaurantes, su venta bajó a menos del 30% de su ganancia habitual, ¿no? De su venta habitual. Entonces, si se activan en esa zona turística otra vez los restaurantes, otra vez la señora podrá reactivarse, volver a contratar a su personal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, sus principales clientes no eran el público de a pie, eran los restaurantes, los hoteles, etcétera, ¿no? Entonces es interesante cómo se genera una corriente positiva, ¿no? Un círculo virtuoso, exactamente. Gracias, Omar, querido. Gracias, nos escuchamos mañana.